Hay un momento, que casi nadie sabe nombrar, en que una persona mira su propia vida y siente que está viendo la vida de otro. No una crisis, no una catástrofe. Algo más silencioso y más extraño. La sensación de que todo lo que construyó tiene la forma correcta, pero no el peso que esperaba. La casa está, el trabajo está, los hijos crecen. La agenda está llena de cosas que importan o que deberían importar. Y sin embargo, en algún momento entre el café de la mañana y el primer correo del día, aparece una pregunta que no tiene lugar adecuado para existir. ¿Es esto lo que elegí o es esto lo que me fue pasando? No es desesperación. Es algo más sutil y por eso más difícil de tratar. Es la sospecha de que se ha vivido respondiendo al mundo en lugar de construyéndolo. Que las decisiones más importantes no fueron decisiones, sino inercias con buena cara. Que el destino, esa palabra que suena tan grande y tan lejana, no es algo que le ocurre a los héroes de las novelas. Es lo que le ocurre a cualquier persona que nunca se detuvo el tiempo suficiente para preguntarse hacia dónde, con qué propósito y desde qué creencia está viviendo cada día. Este libro nació de esa pregunta, no como respuesta fácil, sino como mapa para atravesar el territorio más difícil que existe, el interior de uno mismo. Lo que encontrarás aquí no es motivación, es algo más exigente y más verdadero. Es la comprensión de que el ser humano no está condenado a repetir sus patrones, pero tampoco se libera de ellos por querer hacerlo. Se libera por entender cómo funcionan, desde dónde vienen y qué hace falta para reemplazarlos por algo que de verdad elija. Y esa comprensión siempre empieza en el mismo lugar, en el instante en que alguien, finalmente, se permite ver con honestidad lo que ha estado mirando sin ver durante años. Basado en el libro Controle su destino, de Tony Robbins, y adaptado en formato narrativo para hacer sus ideas prácticas y envolventes. Capítulo 1. El año en que Damián dejó de correr. Sobre el momento en que una vida bien construida empieza a hacerse preguntas. Damián apagó el despertador antes de que sonara. No era la primera vez. Llevaba semanas despertando unos minutos antes de la alarma, con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando el techo con esa clase de quietud que no es descanso sino vigilancia. El cuerpo dormido, la mente ya activa, como si algo dentro de él necesitara esos minutos de silencio antes de que el día comenzara a exigirle cosas. Se quedó inmóvil un momento. 42 años, gerente de operaciones en una empresa mediana que había crecido bien, o lo suficientemente bien como para que nadie se quejara. 2 hijos, una esposa a quien quería, o a quien al menos nunca había dejado de respetar, que no era exactamente lo mismo, pero tampoco era tan distinto como a veces le parecía en las noches largas. Un departamento en el piso 12 con vista a la ciudad, que de día era un emblema de haber llegado, y de noche era simplemente un conjunto de luces que no le decían nada. Se sentó en el borde de la cama. Desde la ventana entraba esa luz gris y fría que precede al amanecer, la luz que todavía no decide si es de noche o de día. Damián la observó sin pensar en nada concreto, con esa capacidad rara de los que llevan demasiado tiempo funcionando bien. La capacidad de estar completamente presente en un lugar sin realmente estar en ninguna parte. ¿Cuánto tiempo llevaba así? No lo sabía con precisión, pero había algo que sí sabía, aunque nunca lo había dicho en voz alta, ni lo había escrito en ningún lugar donde pudiera volver a encontrarlo. Llevaba meses sintiendo que su vida era una respuesta muy bien organizada a preguntas que nadie le había hecho, que se había convertido en una persona eficiente al servicio de una dirección que nunca había elegido del todo, y que la distancia entre lo que hacía cada día y lo que realmente quería, si es que sabía lo que quería, se había vuelto tan familiar que ya casi no la sentía. Casi. Se levantó, fue a la cocina, preparó café con los mismos movimientos exactos de siempre, en el mismo orden de siempre, con la misma cantidad de agua de siempre. Mientras esperaba, apoyó las manos en el mesón frío y miró por la ventana de la cocina, que daba a un patio interior sin gracia ni pretensión. Un árbol pequeño y terco que crecía entre el cemento. Lo había visto crecer desde que llegaron a ese departamento, 10 años atrás. Nunca le había prestado atención de verdad. Era simplemente el árbol del patio, parte del paisaje que los ojos aprenden a ignorar cuando algo se vuelve permanente. Esa mañana, por alguna razón que no supo explicar, lo miró. Y mientras lo miraba, mientras el café gorgoteaba en la cafetera y la ciudad comenzaba su ruido sordo de fondo,
algo en Damián se movió. No dramáticamente, no como en las películas donde hay un momento de quiebre con música y primer plano de lágrimas contenidas. Algo mucho más quieto. Como cuando uno ajusta el foco de unos binoculares y de pronto lo que estaba borroso toma forma. Lo que se movió fue una pregunta. Simple, breve, y sin embargo capaz de desestabilizar una mañana entera. ¿Estoy viviendo la vida que elegí o estoy administrando la vida que me fue ocurriendo? No supo responderla. Y esa incapacidad, más que la pregunta misma, fue lo que se quedó con él durante todo ese día. Hay una forma de vivir que parece libre porque nadie te obliga a nada, y sin embargo, es la forma más sutil de prisión que existe. Es la vida que se construye por acumulación de adaptaciones razonables, cada una tomada en un momento de presión o de oportunidad, cada una perfectamente justificable en su contexto, pero cuya suma, vista desde lejos, dibuja una trayectoria que nunca fue elegida en conjunto, sino apenas tolerada en partes. Damián no había tomado ninguna decisión terrible. Nunca había traicionado sus valores de manera flagrante, ni había sacrificado algo que amara para conseguir algo que no merecía. Pero tampoco había tomado, en ningún momento que pudiera recordar con claridad, la decisión de construir su vida desde adentro hacia afuera, desde lo que más importaba hacia lo que se haría para que importara. Había construido desde afuera hacia adentro, primero la forma, luego el contenido, primero el trabajo que daba seguridad, luego la pregunta de si eso era lo que quería, primero la ciudad que ofrecía oportunidades, luego la vida que se haría dentro de esa ciudad. Primero los hábitos que garantizaban funcionar, luego la pregunta de si funcionar era suficiente. Y ahora tenía 42 años, y la forma era impecable, y el contenido lo miraba desde el borde de la cama antes del amanecer, con algo parecido a la sospecha. En la tarde, Damián tuvo una reunión que terminó 40 minutos antes de lo previsto. En lugar de usar el tiempo para adelantar trabajo, cosa que hubiera hecho cualquier otro día sin pensarlo, se quedó sentado en la sala de reuniones vacía. La mesa grande y fría frente a él, las sillas acomodadas como siempre, en el orden que nadie había acordado, pero todos repetían. El proyector apagado, el silencio de los espacios de trabajo cuando el trabajo no está pasando. Pensó en la pregunta de la mañana. ¿Estoy viviendo la vida que elegí o estoy administrando la vida que me fue ocurriendo? Y entonces pensó en algo más específico. Pensó en cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión que no fuera en respuesta a algo externo. Una decisión que naciera de adentro, de un deseo real, de una convicción propia y no de una obligación, una expectativa, una oportunidad que había que aprovechar antes de que se cerrara la ventana. Buscó en su memoria con la misma meticulosidad con que buscaba errores en los informes de su área. Y lo que encontró fue incómodo. No recordaba ninguna, o al menos no recordaba ninguna reciente. Las decisiones que recordaba con claridad, las que podía fechar y describir, todas eran respuestas. Respuestas a lo que el mercado pedía, a lo que la familia necesitaba, a lo que la situación requería. No estaban mal tomadas, pero tampoco eran suyas, no del todo. Esa noche, mientras sus hijos hacían las tareas y su esposa preparaba la cena, Damián sacó una libreta que tenía en el cajón del escritorio de su habitación. Una libreta que había comprado hacía 2 años con la vaga intención de escribir algo, sin saber exactamente qué, y que había permanecido casi en blanco desde entonces. Abrió una página nueva y escribió, con letra apretada y un poco torcida como la de alguien que no escribe a mano con frecuencia. ¿Qué es lo que de verdad quiero? La pregunta quedó sola en la página. La miró durante un momento. Luego, cerró la libreta y la guardó otra vez en el cajón. Todavía no estaba listo para responderla, pero haberla escrito era ya algo distinto a no haberla escrito. Existe una diferencia fundamental, que pocas personas logran nombrar con precisión, entre tener una vida y construir una vida. Tener una vida es el estado por defecto. Es lo que ocurre cuando uno responde a los estímulos con suficiente consistencia como para que se forme una trayectoria. No requiere intención especial. No requiere claridad profunda sobre lo que uno quiere o hacia dónde va. Requiere simplemente seguir funcionando, seguir respondiendo, seguir adaptándose con la suficiente competencia como para que el entorno siga ofreciendo más estímulos a los que responder. Es un modo de existencia perfectamente viable. Millones de personas lo viven y no son infelices, al menos no de manera obvia ni constante. Pero hay algo que ese modo de existencia no puede ofrecer, por más que todo lo demás funcione correctamente,
no puede ofrecer la sensación de autoría, la sensación de que la vida que uno vive es, en su esencia más profunda, la vida que uno eligió vivir. Construir una vida es otra cosa. Es un proceso que comienza con una clase de honestidad que resulta incómoda porque exige mirar sin adorno lo que realmente está ocurriendo, no lo que uno esperaba que ocurriera, ni lo que le gustaría que otros creyeran que está ocurriendo. Exige hacerse preguntas cuyas respuestas no garantizan tranquilidad. Exige estar dispuesto a encontrarse con la distancia entre lo que uno dice que importa y lo que su comportamiento real, sus elecciones cotidianas, su distribución del tiempo y la energía, revela que de hecho importa. Esa distancia no es un fracaso moral. Es simplemente información. Información que una vez vista hace imposible seguir actuando como si no existiera. Damián llevaba años sin mirarse con ese nivel de honestidad, no porque fuera deshonesto, sino porque nunca había tenido la quietud necesaria para hacerlo. La vida estaba demasiado llena de cosas urgentes, de responsabilidades que no admitían postergación, de situaciones que requerían su presencia y su juicio y su capacidad de actuar. Y en ese estado de perpetua respuesta, las preguntas más profundas habían aprendido a esperar, a quedarse en silencio, a no molestar. Hasta que una mañana, sin que nada en particular lo provocara, aparecieron en la cocina mientras el café se hacía solo. En los días que siguieron, Damián comenzó a observarse con una atención que no había practicado antes. No de manera dramática ni sistemática, simplemente empezó a notar cosas. Notó, por ejemplo, que pasaba la mayor parte de su energía mental en el trabajo y que cuando llegaba a casa esa energía estaba consumida, de modo que lo que le quedaba para sus hijos, para su esposa, para sí mismo, era una versión agotada y automática de él mismo que funcionaba pero no estaba realmente presente. Notó que sus conversaciones más largas y más vivas las tenía en el trabajo, hablando de operaciones y estrategias y problemas que resolver, mientras que en casa las conversaciones eran breves y funcionales, del tipo que establece coordenadas logísticas pero no construye intimidad. Notó que los fines de semana, que en teoría eran suyos para hacer lo que quisiera, los pasaba principalmente recuperándose de la semana, de modo que cuando el lunes llegaba ya estaba empezando a anticipar el cansancio del siguiente viernes. Y notó algo que le costó más tiempo ver, precisamente porque era lo más incómodo. Notó que había dejado de preguntarse qué quería, no de manera deliberada ni como una decisión consciente. Simplemente había ocurrido, gradualmente, que la pregunta por los propios deseos había quedado subordinada a la pregunta por los propios deberes, y que en algún momento esa subordinación había dejado de sentirse como sacrificio temporal para convertirse en el estado normal de las cosas. No era que no tuviera deseos, los tenía, pero estaban guardados en algún lugar dentro de él como documentos que nadie había archivado correctamente, a los que era difícil acceder y más difícil aún tomarse en serio. Porque tomarlos en serio significaba hacerles espacio, y hacerles espacio significaba reorganizar algo, y reorganizar algo en una vida tan bien calibrada para seguir funcionando sin reorganización parecía un lujo que no podía permitirse. Pero esa semana, sentado en la sala de reuniones vacía o mirando el árbol del patio o leyendo a sus hijos antes de dormir con la mente a medias en otro lugar, Damián empezó a sospechar que el verdadero lujo que no podía seguir permitiéndose era el de no hacerse esas preguntas. Hay una creencia que opera en silencio en la mayoría de las personas adultas y que rara vez se enuncia de forma explícita porque, dicha en voz alta, suena claramente falsa. La creencia es esta, que ya es tarde para cambiar de dirección, que las decisiones grandes están tomadas, que las trayectorias están fijadas, que lo que uno es a esta altura es en lo fundamental lo que seguirá siendo. Esta creencia no aparece como resignación dramática ni como declaración de derrota, aparece disfrazada de realismo, de madurez, de la aceptación responsable de los propios límites. Suena a sensatez y por eso es tan difícil cuestionarla. Pero es una ilusión, y es, de todas las ilusiones que el ser humano se construye para protegerse de la incomodidad de la libertad, una de las más costosas. Lo costoso no es que sea falsa, aunque lo sea. Lo costoso es lo que produce en quien la sostiene. Produce una postura de administración en lugar de una postura de construcción. Produce una persona que gestiona lo que tiene en lugar de una persona que elige lo que quiere tener. Produce resignación activa, que es quizás la forma más invisible de renuncia que existe, porque se parece mucho a la responsabilidad
y casi nadie puede distinguirlas desde afuera. Damián no sabía todavía que sostenía esa creencia. No lo sabía porque nunca la había nombrado, pero su comportamiento la revelaba con precisión. En las decisiones que evitaba tomar, en los deseos que relegaba sin examinar, en la forma en que cada vez que imaginaba algo diferente para su vida, lo descartaba antes de que la imagen pudiera volverse lo suficientemente nítida como para resultar tentadora. Había aprendido a apagar esas imágenes con la misma rapidez con que apagaba el despertador, antes de que terminaran de sonar. La semana terminó sin grandes eventos, nada cambió de manera visible, pero algo en Damián estaba diferente, aunque todavía no pudiera decir exactamente qué. Era como si una capa muy fina de algo hubiera sido removida, no de golpe sino poco a poco, y lo que había debajo todavía no era claro, pero ya era distinto al vacío que había imaginado encontrar. El viernes por la noche, cuando la casa estaba quieta y sus hijos dormían y su esposa leía en la cama, volvió al cajón del escritorio. Sacó la libreta, la abrió en la página donde había escrito la pregunta, la leyó. ¿Qué es lo que de verdad quiero? Esta vez no la cerró. Esta vez se quedó con ella abierta sobre el escritorio y empezó a escribir, no con la intención de responder del todo, porque sabía que no tenía una respuesta completa y limpia, sino con la intención de explorar, de ver qué aparecía cuando uno le daba a esa pregunta el espacio que merecía. Escribió durante 40 minutos. Lo que salió no fue ordenado ni elocuente, fue fragmentario, a veces contradictorio, lleno de dudas y de preguntas adicionales que generaban más preguntas. Pero era suyo, completamente suyo. Y eso, descubrió esa noche, importaba más de lo que había calculado, porque hay algo que ocurre cuando uno empieza a hablar en serio consigo mismo, con la honestidad que no se puede sostener frente a otros, pero que se puede sostener en la quietud de una habitación propia. Lo que ocurre es que el yo que creía conocerse empieza a revelarse como más complejo, más contradictorio, más rico y más confundido de lo que cualquier descripción exterior habría sugerido. Y esa complejidad, en lugar de resultar paralizante, abre algo. Como cuando una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada se abre y el aire que entra no es fresco ni limpio, sino simplemente real. Damián no durmió enseguida esa noche. Estuvo un rato mirando el techo, como las otras mañanas, pero con una diferencia. Esta vez no sentía la quietud como vigilia ansiosa, sino como algo que se parecía, tímidamente, a la claridad. Y en esa claridad frágil, provisional, construida con preguntas más que con respuestas, algo en él empezó a entender que el destino no es un lugar al que se llega, es una dirección que se elige, una y otra vez, no en los grandes momentos de crisis ni en las encrucijadas dramáticas que el cine convierte en escenas memorables, sino en los momentos ordinarios, en la mañana antes de que suene el despertador, en la tarde de una reunión que terminó antes de lo previsto, en la noche frente a una libreta que llevaba 2 años esperando ser usada. El destino no se controla de una vez, se construye en cada pequeña elección que uno hace con conciencia, con intención, con la disposición de ser el autor de la propia vida, en lugar de simplemente su administrador más competente. Damián todavía no sabía cómo hacer eso, pero por primera vez en mucho tiempo ya no estaba seguro de que no pudiera aprenderlo, y esa incertidumbre, descubrió, no era un problema, era el principio de algo. Capítulo 2. El mapa que nadie dibujó para ti. Sobre las creencias que gobiernan en silencio y el momento en que dejan de ser invisibles. El lunes siguiente, Damián llegó al trabajo 20 minutos antes de lo habitual. No había planeado hacerlo. Simplemente salió de casa más temprano porque la noche anterior no había dormido del todo bien, y en lugar de quedarse en la cama, fingiendo que podía volver a dormirse, decidió levantarse y moverse. A veces el cuerpo sabe lo que la mente todavía no se ha permitido reconocer. Que quedarse quieto en el mismo lugar no es descanso, es postergación. La oficina a esa hora tenía una calidad distinta. Las luces estaban a media intensidad. El aire acondicionado todavía no había alcanzado su temperatura de funcionamiento habitual y había algo en ese silencio, en esa penumbra suave, que hacía posible pensar de un modo que el día lleno de gente y reuniones y correos no permitía. Damián se sirvió café de la máquina del pasillo, que a esa hora funcionaba sin cola, y se sentó en su escritorio sin abrir el computador. Sacó la libreta que había traído desde casa. La había traído sin saber muy bien para qué. Quizás porque lo que había escrito el viernes por la noche
Le había dejado algo pendiente, algo sin terminar que necesitaba seguir explorando. Abrió la página donde había dejado de escribir y la leyó entera. Le tomó menos tiempo de lo que esperaba. Luego pasó la página y escribió una sola palabra en la parte superior. Creencias. Se quedó mirando esa palabra durante un momento. Luego escribió debajo, ¿qué creo que es posible para mí? La pregunta era sencilla en su forma y complicada en sus implicaciones, porque responderla con honestidad requería distinguir entre dos cosas que la mayoría de las personas confunde permanentemente: lo que uno cree que es posible en términos abstractos y generales, y lo que uno cree que es posible para sí mismo en términos concretos y personales. La distancia que hay entre esas dos creencias es, con frecuencia, la distancia más larga que existe. Damián creía, en términos abstractos, que las personas pueden cambiar. Lo creía porque lo había visto a colegas que pasaron de ser empleados mediocres a líderes respetados. Había visto a conocidos que dejaron carreras seguras para hacer algo completamente distinto y que les había ido bien. Había leído historias de transformación que lo habían conmovido, no porque fueran extraordinarias, sino porque eran reales. Creía, en ese nivel de abstracción, que el ser humano tiene una capacidad de reinvención que no tiene fecha de vencimiento. Pero cuando la pregunta dejaba de ser abstracta y se volvía personal, cuando la pregunta era, ¿y tú, Damián, qué crees que es posible para ti?, la respuesta cambiaba de carácter. Se volvía más cautelosa, más administrada, llena de condicionantes y de pero, y de a estas alturas, y de con todo lo que implica. Como si las mismas reglas que aplicaba al resto del mundo dejaran de aplicar cuando el sujeto era él mismo. Eso era, descubrió mientras escribía, lo que llevaba años ocurriendo sin que él lo hubiera nombrado. No era que careciera de ambición o de capacidad, era que había construido, en algún momento que no podía fechar con precisión, una frontera invisible entre el mundo de lo que era posible en general y el mundo de lo que era posible para él. Y había aprendido a vivir dentro de esa frontera con tanta naturalidad que ya no la veía. Era simplemente el borde de su mundo. Hay un nombre para eso. No un nombre técnico ni clínico, sino uno que cualquier persona puede entender en el momento en que lo escucha. Sistema de creencias limitantes. No porque las creencias sean estúpidas ni porque la persona que las sostiene sea débil, sino porque fueron construidas en un contexto que ya no existe, para proteger a alguien que ya no necesita esa protección, y sin embargo, siguen operando como si ese contexto fuera todavía el presente. La mente humana es extraordinariamente eficiente, aprende con rapidez, generaliza con rapidez, construye patrones con rapidez, y esa eficiencia, que en la mayoría de los contextos es una ventaja enorme, tiene un costo. Los patrones que construye para proteger y para funcionar tienden a volverse permanentes, a instalarse, a operar de forma automática por debajo del nivel de la conciencia, como un sistema operativo que nadie revisa porque todo parece funcionar. El problema es que un sistema operativo diseñado para una versión anterior de ti mismo no necesariamente sirve para la versión que eres ahora, y mucho menos para la versión que podrías llegar a ser. Damián no había revisado su sistema operativo en mucho tiempo, no con esa clase de atención profunda que requiere sentarse en silencio y preguntarse de verdad: ¿qué es lo que creo sobre mí mismo que está determinando el tipo de decisiones que tomo, el tipo de riesgos que me permito correr, el tipo de vida que me permito imaginar? Empezó a escribir, lentamente al principio, con la cautela de quien no está seguro de querer encontrar lo que está buscando. Luego, con más velocidad, a medida que las palabras comenzaban a aparecer con una claridad que lo sorprendió. Escribió cosas que nunca había dicho en voz alta, cosas que, escritas así, con esa letra apretada y torcida, parecían más pequeñas y más manejables que cuando existían solo como ruido de fondo en su cabeza. Escribió: creo que ya pasó el momento en que podría haber hecho algo distinto. Creo que cambiar de dirección a esta altura sería irresponsable. Creo que lo que tengo es suficientemente bueno como para no arriesgarlo. Creo que las personas que hacen grandes cambios en su vida adulta tienen alguna condición especial que yo no tengo. Creo que mis deseos más profundos son, en el fondo, poco realistas. Se detuvo. Leyó lo que había escrito. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vio con claridad. Esas no eran verdades, eran creencias. Y la diferencia entre una verdad y una creencia es que las verdades no se pueden cambiar y las creencias sí. Una verdad es que tiene 42 años.
Una creencia es que a los 42 años ya es tarde. Una verdad es que tiene responsabilidades que no puede ignorar. Una creencia es que esas responsabilidades le impiden explorar lo que realmente quiere. Una verdad es que el cambio implica incertidumbre. Una creencia es que esa incertidumbre es demasiado grande para ser sostenida. Esas creencias no habían aparecido de la nada. Tenían historia, tenían origen, y comprender ese origen no era un ejercicio de nostalgia ni de culpa, sino de algo mucho más útil. Era cartografía. Entender de dónde viene un patrón es el primer paso para poder decidir si uno quiere seguir llevándolo. Damián había crecido en una familia que valoraba la seguridad por encima de casi cualquier otra cosa. No porque sus padres fueran personas miedosas o mezquinas, sino porque habían vivido en condiciones donde la seguridad había sido, durante periodos enteros de sus vidas, algo que no podía darse por descontado. Su padre había perdido un negocio propio a los 35 años y había tardado casi una década en recuperarse económicamente. Su madre había trabajado siempre en empleos estables, sin grandes ambiciones de crecimiento, pero con la certeza de que al final del mes el sueldo estaría. Esos modelos, absorbidos desde la infancia con la naturalidad con que se absorbe el idioma, habían generado en Damián una ecuación muy específica. Seguridad equivale a responsabilidad y el riesgo equivale a irresponsabilidad. Esa ecuación había funcionado bien durante muchos años. Le había dado una trayectoria sólida, predecible, respetable. Había construido sobre ella una vida que, desde afuera, era exactamente el tipo de vida que sus padres habrían querido para él. Estable, ordenada, con todas las señales externas del éxito en su lugar. Pero había un aspecto de esa ecuación que nadie le había dicho cuando la estaba aprendiendo, y que él no había podido ver mientras la estaba aplicando, que la seguridad exterior, cuando se convierte en el valor supremo, tiende a producir una forma particular de inseguridad interior. La inseguridad de quien nunca ha probado lo que puede, porque probar implicaba arriesgar lo que tiene. Esa mañana, en la penumbra de la oficina vacía, Damián tuvo la primera conversación honesta consigo mismo que podía recordar en años, no hablando en voz alta, sino escribiendo. Y lo que esa conversación le reveló no fue que su vida estuviera mal ni que hubiera cometido errores graves. Le reveló algo más sutil y más importante, que había estado tomando decisiones desde un conjunto de supuestos que nunca había examinado, que lo que creía sobre sí mismo, sobre lo que era posible para él, sobre lo que merecía intentar y lo que no, había estado operando como si fuera la realidad, cuando en realidad era una interpretación. Una interpretación construida hace mucho tiempo, por razones que entonces tenían sentido, y que ahora podía, por primera vez, cuestionar. El cuestionamiento no llegó como revelación dramática. No hubo ningún momento en que todo se volviera claro de golpe. Lo que hubo fue algo más parecido a una fisura muy fina en una pared que había parecido sólida. No la destruía, pero permitía ver a través de ella. A las 9 de la mañana, sus colegas comenzaron a llegar. Damián guardó la libreta, abrió el computador y empezó su día de trabajo con la misma eficiencia de siempre. Pero había algo diferente en cómo habitaba ese día. Era difícil de describir con precisión porque no era algo visible desde afuera. Era más bien una calidad de atención, como si una parte de él, una parte que normalmente estaba ocupada en otra cosa, estuviera ahora disponible para observar. Observó, por ejemplo, la reunión de las 11. Era una reunión de planificación mensual, de las que se repiten siempre en el mismo formato con las mismas personas y donde los resultados son más o menos predecibles antes de que empiece. Damián había participado en esa reunión docenas de veces, pero esa mañana, en lugar de operar en piloto automático, se permitió observar no solo el contenido de lo que se decía, sino la dinámica de cómo se decía. Y notó algo que nunca había notado con tanta claridad, que todos en esa sala, incluido él, estaban respondiendo al mismo conjunto de supuestos no declarados sobre lo que era posible, sobre lo que valía la pena intentar, sobre dónde estaban los límites de lo que podían hacer. Nadie había definido explícitamente esos supuestos. Simplemente estaban ahí, instalados en la cultura del grupo, operando de manera invisible y determinando el tipo de conversaciones que era posible tener. Era, a escala organizacional, exactamente lo mismo que había visto en sí mismo esa mañana. Un sistema de creencias colectivo que parecía la realidad porque nadie lo cuestionaba y que no era cuestionado porque parecía la realidad. Salió de la reunión con una pregunta nueva.
¿Cuántas de las limitaciones que experimento como hechos objetivos son en realidad creencias que nadie ha decidido revisar? Esa pregunta lo acompañó durante el resto de la semana. No de manera obsesiva, sino como un filtro suave, a través del cual empezó a ver las cosas de otro modo. Empezó a distinguir, en sus propias reacciones y en las de los demás, entre los momentos en que alguien estaba respondiendo a la realidad tal como era, y los momentos en que estaba respondiendo a su interpretación de la realidad, que es siempre una versión reducida y filtrada por todo lo que esa persona ha aprendido a creer sobre cómo funciona el mundo. Y lo que descubrió, con una mezcla de incomodidad y de algo parecido a la liberación, es que la mayoría de las limitaciones que había experimentado como hechos no eran hechos, eran filtros. Eran el resultado de haber mirado el mundo durante años a través de lentes que nadie le había pedido que revisara. El jueves de esa semana, Damián tuvo que hacer una presentación ante la dirección de la empresa. Era el tipo de presentación que había hecho muchas veces y que manejaba con solvencia. Pero algo en cómo se preparó para ella esa mañana fue diferente. En lugar de revisar solo los datos y los argumentos, se detuvo un momento a examinar el supuesto desde el que estaba armando la presentación, y notó que estaba construyéndola desde la creencia implícita de que su función era minimizar el riesgo de rechazo, no maximizar la posibilidad de que algo realmente bueno ocurriera. Estaba optimizando para la aprobación, no para el impacto. Era una distinción pequeña, pero con consecuencias enormes. Optimizar para la aprobación significa hacer lo que el otro espera, dentro de los límites de lo que el otro ya cree posible. Optimizar para el impacto significa hacer lo que uno genuinamente cree que podría cambiar algo, aunque eso implique ir más allá de lo que el otro espera. Damián rehizo parte de la presentación. No toda, porque el tiempo no lo permitía, pero añadió una propuesta que normalmente habría descartado antes de escribirla, precisamente porque habría juzgado de antemano que era demasiado ambiciosa para ser bien recibida. La propuesta no fue aprobada de inmediato, fue enviada a revisión, que en el lenguaje corporativo significa que podría ocurrir o no. Pero algo ocurrió en la sala que Damián no había experimentado en mucho tiempo. La dirección lo escuchó con una atención diferente. No la atención de quien está evaluando si el expositor cumplió con lo esperado, sino la atención de quien está considerando algo que no había considerado antes. Esa noche llegó a casa con algo que hacía tiempo no sentía después de un día de trabajo. No era satisfacción exactamente, era algo más preciso. Era la sensación de haber estado presente de verdad en lo que había hecho, de haber puesto algo suyo, algo que realmente pensaba, en lugar de simplemente ejecutar con competencia lo que el rol pedía. Se lo contó a su esposa mientras cenaban, no en detalle, no con toda la profundidad de lo que había estado pensando esa semana, pero sí lo suficiente. Le contó que había hecho algo en la presentación que normalmente no habría hecho, que había tomado un pequeño riesgo que antes habría evitado, y que aunque no sabía si iba a resultar en algo concreto, se sentía bien de haberlo intentado. Su esposa lo miró de un modo que él reconoció pero no había visto en mucho tiempo. Era la mirada de alguien que está viendo al otro, no la versión funcional y predecible del otro, sino algo más vivo y más real. Le dijo, «Llevas tiempo sin contarme algo así». Y Damián no supo qué responder porque era verdad, y la verdad a veces no necesita comentario, sino simplemente espacio para existir. Lo que estaba ocurriendo en Damián durante esas semanas tenía un nombre que él no conocía todavía, pero que estaba empezando a experimentar en carne propia: el proceso de revisar el mapa. Todas las personas operan con un mapa mental del mundo, que es la suma de todo lo que han aprendido a creer sobre cómo funcionan las cosas, sobre qué es posible y qué no, sobre quiénes son y de qué son capaces. Ese mapa no es la realidad. Es una representación de la realidad construida a lo largo del tiempo con los materiales que estuvieron disponibles, las experiencias vividas, las palabras escuchadas, los modelos observados, los éxitos y los fracasos que dejaron huella. El mapa no es neutro. Determina qué caminos uno es capaz de ver y cuáles permanecen invisibles aunque estén ahí. Determina qué riesgos parecen razonables y cuáles parecen descabellados. Determina qué clase de vida parece alcanzable y qué clase de vida parece reservada para otros. Y el mapa puede ser revisado, no de una vez, no sin esfuerzo, no sin la incomodidad de descubrir que algunas de las rutas que creías conocer no van donde pensabas. Pero puede ser revisado.
y cuando se revisa con honestidad y con intención, el territorio que aparece es siempre más amplio de lo que el mapa anterior permitía imaginar. Damián no había terminado de revisar su mapa, apenas había empezado. Había identificado algunas de las creencias que lo limitaban, había notado cómo operaban en situaciones concretas, había tomado un primer paso pequeño y deliberado en una dirección diferente. Era poco, en el sentido de que había mucho más por hacer. Era también enorme, en el sentido de que hasta hacía 2 semanas no había hecho nada de eso. La diferencia entre empezar y no empezar es la diferencia más grande que existe, no entre el principio y el final, sino entre estar en movimiento y estar detenido. Porque el movimiento, aunque sea pequeño, crea información que el quieto nunca puede tener. Información sobre lo que ocurre cuando uno se mueve, sobre lo que encuentra cuando empieza a caminar, sobre quién empieza a ser cuando deja de solo administrar y empieza a construir. El viernes de esa semana, Damián salió de la oficina a la hora habitual. En el ascensor, mientras bajaba, se miró en el espejo metálico que hacía las veces de puerta. Era el mismo reflejo de siempre, la misma cara, la misma ropa, el mismo hombre de 42 años que subía y bajaba en ese ascensor 5 días a la semana. Pero había algo en la forma en que lo miraba que era diferente. No había resolución heroica en ese reflejo. No había transformación espectacular. Había algo más quieto y más duradero. Había una persona que había empezado a hacerse preguntas que no tenía respuestas inmediatas y que había decidido que eso no era un problema sino una condición del proceso. Salió a la calle. El aire de la tarde tenía esa calidad particular de los viernes, cuando la ciudad parece respirar de manera diferente, con más holgura, como si también ella supiera que el ritmo puede aflojarse un poco. Caminó hacia donde estaba estacionado su auto y sin haberlo planeado, dio una vuelta extra por la manzana, solo para caminar, solo para estar en el aire y en el ruido y en la luz de esa tarde de viernes, sin tener ninguna razón concreta para hacerlo. Era un gesto pequeño e insignificante desde afuera. Desde adentro era algo diferente. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo sin otra razón que querer hacerlo. Sin utilidad, sin productividad, sin responder a ninguna exigencia exterior, solo porque en ese momento, en esa tarde, quería caminar. Y en ese querer sin razón adicional, en ese pequeño acto de elegir sin justificación, había algo que se parecía, tímidamente pero de manera reconocible, a la libertad. Porque la libertad no es la ausencia de limitaciones. La libertad es el reconocimiento de que las limitaciones que uno experimenta como definitivas son, en su mayor parte, interpretaciones. Y que las interpretaciones, a diferencia de los hechos, pueden ser revisadas, pueden ser cuestionadas, pueden ser reemplazadas por otras más fieles a lo que uno realmente es y a lo que realmente puede llegar a ser. Damián llegó a su auto, entró, arrancó. En el trayecto a casa puso música que hacía tiempo no escuchaba, una canción de su adolescencia que apareció en su memoria sin que supiera exactamente por qué. La escuchó entera antes de bajar, y mientras la escuchaba, con el auto detenido frente a su edificio y los últimos rayos de sol doblando entre los edificios de enfrente, tuvo una certeza que no podía haber tenido 2 semanas antes. La certeza era esta, que el patrón que había estado siguiendo no era su destino. Era su historia. Y la historia se puede entender, se puede honrar por lo que enseñó y se puede elegir no repetir. Eso no lo cambiaba todo, pero cambiaba la pregunta que estaba haciendo. Y cambiar la pregunta, descubrió, es el primer acto real de quien empieza a escribir su propia vida en lugar de simplemente transcribirla. Capítulo 3. El precio de no moverse. Sobre la resistencia que llega cuando uno empieza a ver, y por qué atravesarla es el único camino. 3 semanas después de haber escrito su primera pregunta en la libreta, Damián dejó de escribir. No fue una decisión. No hubo un momento en que se dijera a sí mismo que paraba, que lo dejaría para después, que ya habría tiempo. Simplemente ocurrió. La libreta quedó sobre el escritorio de su habitación, abierta en la última página que había llenado, y los días pasaron, y él no volvió a ella. Al principio fue un día. Luego fueron 3. Luego fue una semana entera en que cada vez que la veía pensaba vagamente que esa noche iba a escribir, y cada noche encontraba una razón suficientemente buena para no hacerlo. El trabajo se había puesto exigente. Había un proyecto con fecha límite que requería su atención durante horas que normalmente hubieran sido suyas.
Uno de sus hijos estaba pasando por un periodo difícil en el colegio que demandaba conversaciones largas y presencia sostenida. Su esposa tenía su propio estrés acumulado y la casa necesitaba de él de una manera que no admitía postergación. Todo era legítimo, todo era real, y sin embargo, Damián sabía, en el lugar más honesto de sí mismo, que la razón verdadera por la que había dejado de escribir no era ninguna de esas cosas. La razón verdadera era que había empezado a tener miedo. No el miedo obvio, el que tiene nombre y cara y se puede señalar con el dedo, sino el otro, el miedo que se disfraza de prudencia, de realismo, de responsabilidad, de no ser el momento adecuado. El miedo que no dice soy miedo, sino dice eso que estás pensando no es tan importante, ya habrá tiempo, tampoco es para tanto, no exageres. El miedo que llega después de que uno ha empezado a ver algo nuevo y que trabaja silenciosamente para convencerlo de que lo que vio no era tan importante como parecía. Ese miedo tenía un origen preciso, aunque Damián tardó en identificarlo. El origen era este. Las semanas anteriores habían producido en él una visión. No una visión en el sentido místico, ni en el sentido de un plan detallado. Una visión en el sentido más básico. Había empezado a ver, con una claridad que antes no tenía, que su vida podía ser diferente, que las creencias que la delimitaban no eran hechos sino interpretaciones, que había deseos suyos, reales y específicos, que llevaban años esperando ser tomados en serio. Esa visión era liberadora, y era también, precisamente por eso, aterradora. Porque ver que algo puede ser diferente implica asumir que uno tiene responsabilidad en que sea diferente, y asumir esa responsabilidad significa dejar de poder explicar la propia vida como el resultado de circunstancias externas que no se controlaban. Significa convertirse en el autor de lo que ocurre, lo cual es exactamente lo que Damián había dicho que quería, y que en la práctica resultaba mucho más incómodo de lo que había imaginado cuando lo escribía en la libreta. Existe una paradoja en el proceso de cambio que casi nadie menciona porque arruina la narrativa simple de la transformación. El momento en que una persona comienza a ver con más claridad lo que quiere y lo que podría hacer para conseguirlo es también, con frecuencia, el momento en que la resistencia interna se vuelve más intensa, no menos. El impulso de volver a la comodidad de lo conocido no disminuye cuando uno empieza a crecer. En muchos casos, aumenta. Porque lo conocido, aunque no satisfaga, al menos es predecible. Y la mente humana, con toda su sofisticación, tiene una preferencia muy antigua y muy profunda por lo predecible sobre lo incierto, aunque lo incierto sea exactamente lo que uno dice que quiere. Damián lo estaba viviendo sin poder nombrarlo del todo. Se sentía tironeado entre dos versiones de sí mismo que no podían coexistir cómodamente. La versión que había empezado a despertar, que hacía preguntas incómodas y tomaba pequeños riesgos y sentía algo parecido a la vida real cuando se permitía ser honesto. Y la versión antigua, eficiente y conocida, que sabía exactamente cómo funcionar dentro de los límites establecidos y que no requería nada de él que no hubiera dado ya muchas veces. Ese tironeo no era agradable. Era agotador de una manera que no se parecía al agotamiento físico, sino al agotamiento de sostener dos estados internos contradictorios al mismo tiempo. Como intentar caminar en dos direcciones simultáneamente. Uno no avanza en ninguna, pero gasta el doble de energía. Un martes de esa semana, en el almuerzo, se encontró con un colega de otro departamento con quien tenía buena relación. Se sentaron juntos como a veces hacían, y la conversación derivó de manera natural hacia el trabajo y hacia la vida. En algún momento, sin haberlo planeado, Damián mencionó que había estado pensando en cambiar algo. No especificó qué, solo dijo eso, que estaba pensando en cambiar algo. Su colega lo miró con una expresión que Damián reconoció porque la había visto antes en otros contextos. Era la expresión de alguien que quiere ser solidario, pero que internamente está procesando una amenaza. La expresión de quien escucha a otro hablar de cambio y siente, sin poder evitarlo, una incomodidad que no es del todo suya, sino que pertenece a algo más profundo. La incomodidad de quien ve en el otro la posibilidad de hacer lo que él mismo no ha podido o no ha querido hacer. Su colega le dijo algo que sonaba a apoyo, pero que tenía la estructura de un freno, que entendía perfectamente, que él también pensaba en eso a veces, pero que había que ser realista, que a esta altura de la vida, los cambios grandes traen costos que no siempre se pueden pagar, que lo importante era la estabilidad, que tampoco había que complicarse demasiado la existencia. Damián asintió.
Dijo que sí, que claro, que tenía razón, y siguieron comiendo. Pero en el camino de vuelta a su escritorio, algo en él registró lo que había ocurrido con más precisión de lo que esperaba. Lo que había ocurrido no era que su colega estuviera equivocado o que fuera una mala persona. Lo que había ocurrido era algo mucho más cotidiano y más invisible. El entorno social había hecho lo que siempre hace cuando alguien empieza a moverse en una dirección diferente. Había ejercido presión gravitacional, no de manera maliciosa, simplemente porque los sistemas humanos, igual que los sistemas físicos, tienden al equilibrio. Y cuando alguien dentro del sistema empieza a cambiar, el sistema ejerce fuerzas que lo devuelven hacia donde estaba. Eso no significa que el entorno sea el enemigo. Significa que el cambio genuino no ocurre en el vacío, sino en fricción con lo que ya existe. Y que esa fricción no es un signo de que algo está mal, sino de que algo real está ocurriendo. Esa noche, Damián abrió la libreta, no con la energía expansiva de las primeras semanas, sino con algo más parecido al cansancio, con la sensación de quien sabe que tiene que hacer algo pero no tiene ganas de hacerlo. Escribió una sola línea. El cambio es más difícil de lo que pensé. La miró durante un momento. Luego escribió debajo, ¿pero acaso lo que tengo ahora no tiene también su propio costo? Esa segunda pregunta era la más importante que había escrito hasta entonces. Porque hay una ilusión que la resistencia al cambio produce sistemáticamente. La ilusión de que quedarse donde uno está es gratuito, que la inmovilidad no tiene precio, que el costo solo existe cuando uno se mueve. Es una ilusión cómoda y completamente falsa. Quedarse donde uno está cuando sabe que algo tiene que cambiar tiene un costo enorme. Solo que ese costo no se paga en un momento visible y dramático, sino en cuotas invisibles y cotidianas. En la energía que se gasta sosteniendo una versión de uno mismo que ya no calza del todo. En la vitalidad que se pierde cuando uno opera permanentemente por debajo de lo que podría. En la lenta acumulación de días que se sienten como obligación más que como elección. Damián conocía ese costo. Lo había estado pagando durante años sin saber que era un pago. Lo había llamado responsabilidad, madurez, realismo. Pero esa noche, con la libreta abierta y la pregunta mirándolo desde la página, empezó a verlo por su nombre verdadero. Era el costo de no elegirse. No elegirse no significa ser egoísta ni abandonar las responsabilidades. Significa algo más específico. Significa operar permanentemente desde lo que otros esperan, desde lo que el rol pide, desde lo que las circunstancias requieren, sin nunca dar espacio real a lo que uno mismo necesita, desea y tiene para dar al mundo desde su lugar más genuino. Es una forma de generosidad que se parece mucho a la virtud desde afuera y que desde adentro, a la larga, produce una fatiga particular. La fatiga de quien ha dado mucho de lo que tenía, pero nunca de lo que realmente era. La semana siguiente fue la más difícil de las que Damián había atravesado desde que comenzó ese proceso. No porque ocurriera nada catastrófico, sino porque la tensión interna alcanzó una intensidad que no podía seguir siendo ignorada. Se despertaba con el peso de algo sin resolver. Trabajaba con la sensación de estar actuando un papel que alguna vez había sido suyo, pero que ya no le calzaba del todo. Llegaba a casa queriendo estar presente y sintiendo que una parte de él estaba en otro lugar. No en un lugar mejor, sino simplemente en otro, en ese espacio interior donde la pregunta seguía sin respuesta. Tuvo una discusión con su esposa. No grave, no de las que dejan heridas duraderas, pero sí reveladora. Fue por algo pequeño, una de esas discusiones domésticas que en la superficie son sobre logística, pero que en realidad son sobre otra cosa. En el medio de la discusión, Damián se escuchó a sí mismo y notó algo que lo incomodó. Estaba respondiendo desde la irritación, desde la defensiva, desde la sensación de que el mundo le exigía demasiado y le devolvía demasiado poco. Era una sensación conocida. Pero esa noche, por primera vez, la reconoció no como una verdad sobre el mundo, sino como una señal sobre su estado interno. Cuando la casa se calmó y su esposa se durmió, Damián se sentó en la oscuridad de la sala. No encendió ninguna luz, no puso música ni televisión. Solo se sentó, y en ese silencio, sin el ruido de fondo que normalmente llenaba los espacios, algo se volvió claro de una manera que no hubiera podido ser clara de otro modo. Lo que se volvió claro fue esto, que el conflicto que estaba viviendo no era entre su vida antigua y una vida nueva. Era entre dos versiones de sí mismo, ambas reales, ambas legítimas, que tenían necesidades distintas y que él había estado intentando satisfacer al mismo tiempo,
sin reconocer que se contradecían. La versión que necesitaba seguridad, predecibilidad, el reconocimiento de que lo que había construido valía y no debía ser descartado. Y la versión que necesitaba espacio, movimiento, la posibilidad de ser algo más de lo que ya era. Ambas necesidades eran honestas. Ninguna era un error. El error había sido creer que atender a una significaba negar a la otra. Porque el cambio real, el que dura y que produce algo genuino, no ocurre cuando una parte de uno mismo derrota a la otra. Ocurre cuando uno es capaz de sostener las dos en la misma mano, de honrar lo que fue sin quedar atrapado en ello, de avanzar hacia lo que puede ser sin destruir lo que es. Eso es más difícil que cualquier narrativa de transformación dramática. Es más lento, más ambiguo, más lleno de pasos que se dan y pasos que se retroceden, pero es también mucho más verdadero. Y lo verdadero, aunque cueste más, es lo único que se puede sostener en el tiempo. Damián no resolvió nada esa noche. No tomó ninguna decisión grande, no tuvo una epifanía que reorganizara todo de golpe. Lo que tuvo fue algo más pequeño y más útil. Tuvo la disposición de quedarse con la incomodidad sin intentar deshacerla de inmediato, de permitir que la tensión existiera sin buscarle una salida rápida, de confiar, aunque fuera provisionalmente y sin ninguna garantía, en que atravesar esa incomodidad era parte del proceso y no evidencia de que el proceso estaba fallando. Esa disposición, esa capacidad de tolerar la ambigüedad, sin colapsar hacia la certeza falsa de ningún lado, es quizás la habilidad más subestimada en cualquier proceso de cambio real. Se habla mucho de determinación, de disciplina, de visión clara. Se habla poco de la capacidad de estar en el medio, en el territorio incierto donde lo antiguo ya no alcanza y lo nuevo todavía no ha tomado forma, y seguir caminando sin mapa. Al día siguiente, Damián llegó al trabajo y hizo algo que no había hecho antes. Pidió una reunión con su jefe, no para hablar de operaciones ni de proyectos, sino para hablar de su propio desarrollo. No con un plan elaborado ni con una propuesta formal, solo con la honestidad de alguien que está empezando a entender que necesita algo que su situación actual no está dando, aunque todavía no pueda articular con precisión qué es ese algo. La reunión fue muy incómoda. Su jefe era una persona competente y bien intencionada, pero que no estaba acostumbrado a ese tipo de conversación, al tipo donde el empleado no llega con un problema concreto, ni con una solicitud específica, sino con una pregunta abierta sobre su propio lugar. Hubo momentos de silencio que nadie sabía cómo llenar. Hubo respuestas que eran más reflejo defensivo de la institución que escucha real de lo que Damián estaba diciendo. Pero al final, cuando ya estaban terminando, su jefe dijo algo que Damián no esperaba. Le dijo que apreciaba que hubiera venido, que esa clase de conversación era rara y que le parecía importante que alguien tuviera el coraje de tenerla. Coraje. Era una palabra que Damián no había asociado con lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo le parecía desde adentro más parecido a la confusión que al coraje. Pero quizás esa era otra de las cosas que había entendido mal, que el coraje no es la ausencia de confusión, es la disposición de actuar a pesar de ella. Esa tarde escribió en la libreta durante 1 hora. Escribió sin orden ni estructura, sin intentar que lo que salía fuera coherente o útil. Solo escribió. Y en medio de ese flujo desordenado, apareció una frase que lo detuvo porque la reconoció como verdaderas, de la manera en que se reconocen las cosas que uno ya sabía, pero que nunca había podido decir. El problema no es que no sepa hacia dónde quiero ir. El problema es que tengo miedo de lo que tendría que dejar de ser para poder llegar. Eso era. Eso era exactamente lo que había estado ocurriendo durante semanas sin que él pudiera nombrarlo. El miedo no era al futuro desconocido. Era a la pérdida de la identidad construida con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, a dejar de ser el hombre eficiente y confiable y predecible que todos conocían para convertirse en alguien que todavía no tenía nombre ni forma clara. Esa pérdida, aunque fuera la pérdida de algo que ya no le calzaba del todo, seguía siendo una pérdida. Y las pérdidas duelen, aunque sean necesarias. No había manera de evitar ese dolor. No había atajo que llevara del punto donde estaba al punto donde quería llegar sin atravesar la incomodidad de ser, durante un tiempo, alguien que ya no era lo que era y todavía no era lo que quería ser. Ese tiempo intermedio, ese territorio sin nombre, era parte del camino, no el obstáculo al camino, el camino mismo. El viernes de esa semana, antes de salir de la oficina,
Damián tomó una decisión pequeña pero deliberada. Decidió inscribirse en un curso que había visto meses antes y que había descartado sin pensarlo mucho, diciéndose que no tenía tiempo, que no era el momento, que ya vería. Era un curso de liderazgo y comunicación, nada extraordinario en sí mismo, pero que representaba algo concreto, una inversión de tiempo y de dinero en algo que no respondía a ninguna exigencia externa, sino a una necesidad propia. Llenó el formulario de inscripción en el computador de la oficina, en los últimos 10 minutos antes de apagar la pantalla. Lo hizo rápido antes de que el mecanismo habitual de postergación tuviera tiempo de activarse. Cuando presionó enviar, sintió algo que ya conocía, pero que todavía le resultaba sorprendente cada vez que aparecía. Esa mezcla específica de alivio y de vértigo que produce hacer algo que uno ha estado evitando, como soltar algo que pesaba sin darse cuenta de cuánto pesaba hasta que se lo soltó. Salió a la calle. La tarde era gris y hacía frío, el tipo de tarde que normalmente hubiera sentido como opresiva. Pero caminó hacia su auto con algo diferente en el paso, algo que no era euforia ni certeza, sino simplemente presencia. La presencia de alguien que está, finalmente, en el lugar correcto dentro de su propia vida. No en el pasado que ya pasó ni en el futuro que todavía no llega, sino en el movimiento real y concreto del presente. El conflicto no había desaparecido. La tensión seguía ahí, entre lo que era y lo que podía ser, entre la seguridad de lo conocido y la posibilidad de lo diferente. Pero algo había cambiado en la relación de Damián con esa tensión. Ya no la experimentaba como una señal de que algo estaba mal. La experimentaba como la señal de que algo, finalmente, estaba comenzando a estar bien. Porque la incomodidad del crecimiento y la incomodidad del estancamiento no son la misma clase de incomodidad. La del estancamiento es plana, sorda, sin dirección. La del crecimiento tiene textura, tiene movimiento, tiene la calidad de algo que avanza, aunque no siempre se sepa exactamente hacia dónde. Y aprender a distinguir entre esas dos incomodidades, a reconocer cuál es cuál en el cuerpo y en la mente, es una de las habilidades más valiosas que una persona puede desarrollar en la vida adulta. Damián estaba aprendiendo a distinguirlas, todavía no con fluidez, todavía con tropiezos y con días donde todo parecía igual que antes, y la pregunta de si algo estaba realmente cambiando volvía con su peso habitual. Pero también con momentos como ese viernes, donde algo pequeño y concreto había ocurrido, donde una elección había sido hecha desde adentro hacia afuera, y donde esa elección, aunque nadie más la viera ni le cambiara nada todavía, se sentía como suya. Y ser suya, pertenecer de verdad a quien la tomó, era exactamente lo que le había estado faltando a su vida durante demasiado tiempo. Capítulo 4. Construir desde adentro. Sobre el momento en que la intención se vuelve acción y la acción empieza a cambiar el mundo que uno habita. El curso empezó un miércoles por la noche. Damián llegó 5 minutos tarde porque el tráfico no cooperó y porque una parte de él, la parte que todavía resistía, había encontrado 3 razones distintas para salir de la oficina más lento de lo necesario. Entró a la sala cuando el facilitador ya estaba hablando. Se sentó en la primera silla disponible cerca de la puerta y miró alrededor con la incomodidad discreta de quien llega a un lugar nuevo sin saber bien qué esperar. Había unas 20 personas, distintas edades, distintos perfiles. Algunos parecían estar ahí por mandato de sus empresas, con esa expresión de cumplimiento educado que tiene quien asiste porque le dijeron que asistiera. Otros parecían haber elegido estar ahí de la misma manera en que Damián había elegido, con una mezcla de necesidad genuina y de incertidumbre sobre si esa necesidad iba a encontrar algo útil en ese lugar. Las primeras 2 horas fueron, en su mayor parte, lo que Damián había esperado. Conceptos conocidos presentados con claridad, dinámicas grupales con el grado habitual de artificialidad de los espacios de formación, momentos donde uno asiente y toma notas y piensa que sí, que tiene sentido, pero sin que nada aterrice en el lugar donde de verdad duele. Estaba a punto de concluir que había sido un impulso razonable pero no particularmente transformador cuando el facilitador hizo una pregunta que cambió el tono de la noche. La pregunta fue esta: ¿cuál es la historia que te cuentas sobre por qué no puedes tener lo que quieres? No cuál es el obstáculo, no qué te falta, cuál es la historia. La distinción era pequeña en palabras y enorme en implicaciones, porque una historia no es un hecho externo, sino una narrativa interna, construida y sostenida por quien la cuenta, y que puede ser revisada y reescrita de maneras que los hechos externos no pueden.
Damián escribió en su cuaderno, lentamente. La historia que me cuento es que ya es tarde, que tengo demasiadas responsabilidades, que el riesgo no vale la pena, que las personas que logran lo que quieren tienen algo que yo no tengo. Leyó lo que había escrito, y luego escribió debajo, sin que nadie se lo pidiera. ¿Y si ninguna de esas cosas fuera cierta? Esa pregunta no era nueva. La había rozado antes, en la oficina vacía de mañana, en la sala oscura de su casa, en las páginas de la libreta. Pero algo en haberla escrito en ese contexto, rodeado de otras personas que estaban haciendo el mismo ejercicio con sus propias historias, le dio una dimensión diferente. Le recordó que lo que él experimentaba como una condición personal y casi vergonzosa era en realidad una condición humana, que la historia que se contaba sobre sus limitaciones no era única ni era una señal de debilidad particular. Era el mecanismo habitual con el que la mente protege a la persona de la incomodidad de la libertad real. La libertad real es incómoda porque implica responsabilidad real, y la responsabilidad real es más pesada que la responsabilidad de cumplir con lo que el rol pide, porque no tiene excusas externas disponibles. Cuando uno vive respondiendo a las exigencias del entorno, siempre puede explicar lo que no ocurrió en términos de lo que el entorno no permitió. Cuando uno decide construir desde adentro, la única explicación disponible para lo que no ocurre es la propia. Damián salió del curso esa noche con algo que no había entrado buscando, no una técnica, ni un modelo, ni una lista de pasos. Salió con la claridad renovada de que el trabajo que tenía por delante era genuinamente suyo, no delegable, no tercerizable, no algo que nadie podía hacer por él aunque todos pudieran ayudarlo. Era el trabajo de revisar las historias que se contaba, de identificar cuáles eran ciertas y cuáles eran construcciones que había confundido con la realidad, y de empezar a construir, en su lugar, narrativas que expandieran en lugar de contraer. Durante las semanas siguientes, algo en la vida cotidiana de Damián comenzó a cambiar de una manera que era difícil de señalar con precisión, pero que se sentía con claridad. No fue un cambio de circunstancias. Las circunstancias eran esencialmente las mismas. El mismo trabajo, la misma casa, la misma ciudad, las mismas responsabilidades. Lo que cambió fue la postura desde la que habitaba esas circunstancias. Empezó a hacer preguntas distintas en las reuniones de trabajo. No más preguntas, sino diferentes. Preguntas que iban un nivel más abajo de lo evidente, que buscaban el supuesto debajo del supuesto, que cuestionaban con genuina curiosidad las cosas que todos daban por sentadas. Al principio esto generó incomodidad en algunos colegas, esa incomodidad específica que produce quien hace preguntas que nadie estaba esperando. Pero también generó algo más. Generó conversaciones que antes no ocurrían, aperturas donde antes había cierre, la posibilidad de pensar de manera diferente en espacios que habían estado pensando siempre igual. Su jefe lo notó, no lo dijo de inmediato, pero Damián lo notó en la calidad de la atención que le prestaba en las reuniones, en la manera en que empezó a consultarle cosas que antes no le consultaba. No porque Damián hubiera cambiado de cargo ni de responsabilidades, sino porque algo en cómo estaba presente en su trabajo había cambiado, y esa clase de presencia diferente es visible aunque no tenga nombre formal. En casa, las conversaciones con su esposa empezaron a tener más fondo. No siempre, no de manera constante, no sin los días donde el cansancio ganaba y todo se reducía a logística, pero sí con una frecuencia nueva, una frecuencia que ambos notaban aunque ninguno de los dos la nombrara explícitamente. Ella le preguntó una noche qué estaba pasando con él. No de manera preocupada, sino con una curiosidad genuina que Damián reconoció como intimidad, la intimidad de quien quiere conocer al otro en movimiento, no solo al otro en estado estacionario. Le contó, esta vez más que las pocas palabras del primer viernes, más que las menciones laterales de las semanas anteriores. Le contó sobre la libreta, sobre las preguntas o sobre el curso, sobre la reunión con su jefe, sobre la sensación de haber estado administrando una vida que podría estar construyendo, sobre el miedo que había llegado cuando empezó a ver con más claridad, sobre el cansancio de sostener dos versiones de sí mismo al mismo tiempo y la decisión lenta, gradual, todavía incompleta de empezar a integrarlas. Su esposa lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, no dijo lo que Damián había temido a medias que dijera. No dijo que entendía, pero que había que ser cuidadosos, que los cambios grandes tenían costos, que lo importante era la estabilidad. Dijo algo diferente. Dijo, llevo tiempo viendo que algo en ti quería salir,
y no sabía si era mi lugar decirlo. Me alegra que lo estés viendo tú también. Damián no respondió de inmediato. Hubo un silencio entre ellos que no era incómodo, sino del tipo que ocupa el espacio de manera útil, que permite que lo que se acaba de decir aterrice antes de que llegue lo siguiente. Luego, le dijo que no sabía todavía a dónde llevaba todo esto, que todavía había más preguntas que respuestas, que no tenía un plan claro ni una visión completamente definida. Ella asintió y dijo, «No importa. Lo que importa es que estás caminando». Hay una diferencia entre tener un destino claro y estar en movimiento genuino, y esa diferencia importa más de lo que la cultura del éxito normalmente reconoce. La cultura del éxito valora la claridad de la meta, el plan detallado, la visión articulada con precisión, y esas cosas tienen valor real cuando llegan a su tiempo. Pero hay una etapa anterior a la claridad que es igualmente necesaria y mucho menos celebrada. La etapa del movimiento sin mapa, donde uno sabe que algo tiene que cambiar y empieza a moverse en esa dirección, aunque todavía no pueda decir con exactitud hacia dónde va. Damián estaba en esa etapa, y lo que su esposa le había dicho esa noche le dio algo que no sabía que necesitaba, no aprobación externa, que es frágil y dependiente, sino el reconocimiento de que el movimiento que estaba haciendo era visible y era real, que no era solo una elaboración interna sin consecuencias en el mundo. Era algo que el mundo, o al menos las personas más cercanas, podía ver. El curso de liderazgo terminó 6 semanas después de haber empezado. En la última sesión, el facilitador pidió a cada participante que escribiera una intención concreta, no una meta abstracta, sino una acción específica que realizarían en los siguientes 30 días y que representara un paso real en la dirección que habían estado explorando. Damián escribió la suya sin dudar demasiado. Escribió, «Voy a tener una conversación con mi jefe sobre el tipo de proyectos en los que quiero trabajar en los próximos 2 años, siendo honesto sobre lo que me interesa en lugar de solo responder a lo que se me asigna». Era una acción pequeña en términos absolutos, pero era enorme en términos de lo que representaba para él. Era la diferencia entre seguir siendo alguien que responde a lo que el entorno asigna y empezar a ser alguien que participa activamente en la construcción de su propio camino profesional. Era el paso de administrador a autor, en el ámbito concreto y cotidiano del trabajo. La conversación con su jefe ocurrió 10 días después. Damián la preparó de una manera que nunca había preparado una conversación laboral, no pensando en qué decir para lograr un resultado específico, sino pensando en qué era honestamente verdad para él sobre lo que quería y por qué lo quería. Se sentó con la libreta la noche anterior y escribió no un guión, sino una exploración. ¿Qué tipo de trabajo lo dejaba energizado y qué tipo lo dejaba vacío? ¿Qué habilidades sentía que tenía pero no estaba usando? ¿Qué contribución quería hacer que todavía no estaba haciendo? La conversación fue diferente a la anterior, la incómoda de semanas atrás. Esta vez Damián llegó con más claridad. No perfecta, pero suficiente. Su jefe lo escuchó de una manera que también era diferente, no con la incomodidad de quien no sabe qué hacer con lo que escucha, sino con la atención de quien reconoce en el otro algo que vale la pena considerar. Al final de la conversación, su jefe le propuso liderar un proyecto nuevo que estaba en etapas tempranas y que necesitaba a alguien capaz de pensar de manera diferente a como se había pensado hasta entonces. No era el gran cambio que en algún momento de fantasía Damián había imaginado. No era dejar todo e irse a hacer algo completamente distinto. Era algo más modesto y más real. Era un espacio nuevo dentro de lo existente, un lugar donde aplicar una versión más completa de sí mismo en un contexto que ya conocía. Era un paso, no un salto. Y los pasos, descubrió, tienen una ventaja sobre los saltos que no siempre se aprecia. Pueden sostenerse, pueden repetirse, pueden acumularse en una dirección. Aceptó el proyecto, y en el momento en que lo aceptó, algo se asentó en él de una manera que reconoció como distinta a la satisfacción habitual de cumplir bien con algo. Era más parecido a la sensación de estar en el lugar correcto, no porque el lugar fuera perfecto, sino porque él había participado en elegirlo. Había dejado de ser colocado y había empezado a elegir. Y esa diferencia, aunque nadie más pudiera verla desde afuera, era para él la diferencia más grande que existía. Hubo un domingo de ese periodo que Damián recordaría durante mucho tiempo, no por lo que ocurrió, sino por la calidad de lo que sintió. Era una mañana de invierno, gris y quieta, del tipo que invita a quedarse adentro. Sus hijos dormían todavía.
Su esposa leía en la cama. Damián se levantó temprano, preparó café con los mismos movimientos de siempre y se sentó en la mesa de la cocina con la libreta abierta frente a él. Escribió durante 1 hora, no sobre lo que quería cambiar, sino sobre lo que estaba notando que ya era diferente, sobre las conversaciones que estaban ocurriendo que antes no ocurrían, sobre la calidad de presencia que tenía en el trabajo y que se sentía más suya, sobre la noche con su esposa y el silencio que había ocupado el espacio de manera útil, sobre el proyecto nuevo y la sensación de haberlo elegido, sobre el árbol del patio, que ese domingo, cubierto de escarcha pero todavía en pie, le pareció de una belleza tan obvia que se preguntó cuántos domingos lo había mirado sin verlo. Lo que Damián estaba experimentando tenía un nombre que él no usaba pero que describía con precisión lo que ocurría. Estaba desarrollando una relación diferente con su propia agencia. Agencia, en el sentido más preciso del término, es la capacidad de influir en el curso de la propia vida de manera intencional. No el control total, que es una ilusión, sino la participación activa y consciente en las decisiones que dan forma a la existencia. Es la diferencia entre vivir como sujeto que actúa y vivir como objeto que es actuado, entre ser el que escribe y ser el que es escrito. Esa diferencia no se consigue de una vez. No hay un momento donde uno cruza un umbral y pasa de un lado al otro de manera definitiva. Es un proceso continuo, lleno de avances y de retrocesos, de días donde la agencia se siente viva y de días donde el piloto automático vuelve a tomar el control sin que uno lo note hasta después. Lo que cambia con el tiempo no es la ausencia de esos retrocesos, sino la velocidad con que uno los reconoce y la disposición de volver a elegir. Damián todavía tenía días difíciles. Todavía había mañanas donde se despertaba con el peso de algo sin resolver, y donde la pregunta de si algo estaba realmente cambiando volvía con su carga habitual. Todavía había conversaciones donde operaba en automático y se daba cuenta solo después. Todavía había momentos donde el miedo aparecía disfrazado de sensatez, y él lo dejaba ganar más de lo que hubiera querido. Pero había también algo que antes no había. Había una brújula, no un mapa, que requiere saber de antemano todos los caminos, sino una brújula, la orientación básica de hacia dónde. Y esa orientación, aunque no garantizara nada ni resolviera la complejidad de lo que todavía estaba por venir, hacía posible algo que sin ella era imposible. Hacía posible avanzar con intención, en lugar de simplemente moverse con el flujo de lo que el día traía. El último día de ese mes, Damián revisó lo que había escrito en la libreta desde el principio. Lo leyó todo, desde la primera pregunta hasta lo de ese domingo de invierno. Le tomó más tiempo del que esperaba porque había más de lo que recordaba. Y cuando terminó de leer, no con la sensación de haber llegado a ningún destino, sino con la sensación de estar en un camino que era reconociblemente suyo, escribió una última frase al pie de la última página llena. Escribió: «No sé a dónde lleva esto exactamente, pero sé que estoy caminando en la dirección que elegí. Y eso, descubrí, es suficiente para seguir. Era suficiente. No porque la incertidumbre hubiera desaparecido ni porque todo estuviera resuelto, sino porque había descubierto algo que ningún plan externo ni ninguna circunstancia favorable puede reemplazar. Había descubierto que la fuente de la que nacen las decisiones que valen la pena está adentro, no afuera. Que el destino no es algo que se recibe, sino algo que se construye, con paciencia y con honestidad y con la disposición de moverse, aunque el camino no esté completamente claro. Y que construirlo, con todas sus dificultades e incertidumbres y días donde uno no sabe si está avanzando o girando en círculos, es infinitamente más vivo que administrar lo que ya estaba construido y esperar que fuera suficiente. Capítulo 5. El año que cambió la pregunta. Sobre lo que permanece cuando el ruido se asienta y la vida empieza a parecerse a uno mismo. Pasó casi un año. No fue un año de transformación espectacular. No hubo un punto de inflexión dramático que lo cambiara todo de golpe. Ninguna decisión monumental que reordenara la vida de Damián en un solo movimiento. Lo que hubo fue algo más parecido a la marea, un movimiento constante y suave que visto desde cerca y día a día parece casi imperceptible, pero que visto desde la distancia revela que el paisaje ha cambiado de manera profunda y permanente. El proyecto que había aceptado liderar resultó ser más complejo de lo que parecía al principio. Hubo meses donde las cosas no avanzaban como él quería, donde los obstáculos se acumulaban
Y la tentación de volver a operar en modo reactivo, respondiendo a lo que el día traía en lugar de construyendo lo que había decidido construir, era real y constante. Hubo momentos donde se preguntó si había exagerado sus propias capacidades, si la claridad que había sentido meses antes era una ilusión generosa de sí mismo que la realidad se estaba encargando de corregir. Pero también hubo algo que no había tenido antes en ningún proyecto anterior. Tenía una razón propia para que funcionara. No solo la responsabilidad profesional de cumplir con lo que se esperaba. Una razón que venía de adentro, del lugar donde había aprendido a escucharse durante ese año, y que hacía que los obstáculos tuvieran una textura diferente. No eran señales de que algo estaba mal. Eran parte del proceso de construir algo que valía la pena construir. Esa distinción entre los obstáculos que son señales de error y los obstáculos que son parte del proceso es una de las más difíciles de mantener bajo presión. Porque bajo presión, todo tiende a verse como señal de error. El agotamiento se convierte en evidencia de que uno no está hecho para esto. El conflicto con un colega se convierte en prueba de que el camino elegido era equivocado. El día donde nada avanza se convierte en argumento para volver a donde estaba, donde al menos las dificultades eran conocidas y predecibles. Damián aprendió a distinguirlos, no de manera perfecta ni siempre a tiempo, pero con una frecuencia creciente y con una recuperación cada vez más rápida cuando la distinción se perdía. Aprendió a hacerse la pregunta que lo ayudaba a reorientarse cuando el ruido del día lo desorientaba. ¿Esto que estoy sintiendo es la incomodidad de algo que está creciendo o es la incomodidad de algo que está yendo en la dirección equivocada? Las dos tienen texturas distintas si uno aprende a notarlas. La primera tiene movimiento aunque duela. La segunda tiene un sabor a vacío que el movimiento no explica. Casi siempre era la primera, y reconocerla como tal le permitía seguir. Un jueves de octubre, casi 11 meses después de aquella primera mañana de árbol y café frío, el proyecto que lideraba presentó sus primeros resultados consolidados ante la dirección de la empresa. Los resultados eran buenos, no extraordinarios en el sentido de que reescribieran la historia de la organización, pero sí sólidos, medibles, con impacto real en las áreas que habían sido definidas como prioritarias. La sala escuchó con atención. Hubo preguntas, algunas difíciles, que Damián respondió sin la defensiva que antes lo acompañaba cuando algo era cuestionado, sino con la seguridad quieta de quien ha estado dentro del proceso y conoce su terreno. Al salir de la sala, su jefe lo detuvo en el pasillo. Le dijo brevemente que había hecho un buen trabajo, no con las palabras elaboradas de la valoración formal, sino con la economía de quien dice lo que piensa sin adorno. Damián asintió y le agradeció. Y mientras caminaba de vuelta a su escritorio, notó que la satisfacción que sentía no dependía de esas palabras. Las recibía bien, las valoraba, pero no las necesitaba para saber que lo que había hecho valía. Esa independencia, esa capacidad de calibrarse desde adentro en lugar de esperar la calibración desde afuera, era quizás el cambio más silencioso y más profundo de todos los que había vivido ese año. Porque durante la mayor parte de su vida adulta, Damián había operado con un sistema de valoración que dependía casi enteramente del exterior. Hacía bien las cosas para que otros lo reconocieran, tomaba decisiones cuidadosas para que nadie pudiera criticarlas, construía su imagen profesional y personal con una atención constante a cómo sería percibida. No era vanidad en el sentido superficial del término, era algo más profundo y más común. Era la estructura de alguien que nunca había construido una relación sólida con su propio juicio, que no sabía, en el fondo, si podía confiar en lo que veía cuando se miraba a sí mismo, sin el filtro de lo que otros veían. Ese año había cambiado eso, no de manera completa, porque esa clase de trabajo no termina en un año ni en 10, pero sí de manera suficiente como para que la diferencia fuera real y cotidiana. Había aprendido a consultarse, a detenerse antes de decidir y a preguntar, no solo qué era lo más conveniente o lo más esperado, sino qué era lo más verdadero para él, y a confiar, al menos la mayoría de las veces, en lo que esa consulta respondía. Su relación con su esposa había cambiado también, de maneras que ninguno de los dos había predicho cuando empezó todo. No había cambiado en el sentido de haberse convertido en algo completamente diferente. Había cambiado en el sentido de haberse profundizado. Como un río que encuentra el cauce que le corresponde y fluye con más fuerza, no porque haya más agua, sino porque hay menos resistencia. Hablaban más.
No necesariamente sobre cosas grandes, aunque esas conversaciones también ocurrían. Hablaban más sobre las cosas pequeñas, con una presencia que antes no tenían, sobre lo que habían pensado durante el día, sobre lo que les preocupaba, sobre lo que les producía alegría. Esa clase de conversación, que parece trivial y que sin embargo es la sustancia de la que está hecha la intimidad real, había regresado a su vida de una manera que ambos reconocían como valiosa, aunque ninguno de los dos la analizara demasiado. A veces las cosas que más importan no necesitan ser nombradas para ser reconocidas. Sus hijos también notaron algo, aunque no habrían podido decir qué. Lo que notaron fue simplemente que su padre estaba más presente, no más disponible en términos de tiempo, porque el tiempo seguía siendo finito y las demandas del trabajo no habían disminuido. Más presente en el sentido de que cuando estaba, estaba de verdad. Que cuando escuchaba, escuchaba. Que cuando jugaba o ayudaba con las tareas o simplemente compartía la cena, había en él una calidad de atención que antes no siempre estaba. Esa presencia no era el resultado de ninguna técnica ni de ningún ejercicio de mindfulness practicado con disciplina. Era el resultado natural de algo más básico. Era el resultado de que Damián ya no gastaba una parte significativa de su energía mental en sostener la tensión entre lo que era y lo que quería ser. Esa tensión, que durante tanto tiempo Ayeunt había consumido recursos de manera invisible, se había reducido. No desaparecido, porque nunca desaparece del todo mientras uno siga creciendo, pero reducido lo suficiente como para que la energía liberada estuviera disponible para estar presente de verdad en el lugar donde estaba. Una tarde de noviembre, Damián pasó por delante de una librería y entró sin ninguna razón particular. Caminó entre las estanterías con esa calidad de paseo sin destino que los espacios llenos de libros permiten. En una mesa de novedades encontró un título que lo detuvo, no por el título en sí, sino por lo que el título le hizo pensar. Le hizo pensar en la primera pregunta que había escrito en la libreta, más de un año antes. ¿Qué es lo que de verdad quiero? Se quedó de pie junto a la mesa, con el libro en la mano sin abrirlo, y dejó que la pregunta regresara. No con la urgencia ansiosa de aquella primera noche, sino con la calma de quien puede mirar a algo de frente sin que lo desestabilice. Y lo que notó fue que la pregunta ya no producía en él la misma incomodidad que había producido entonces. No porque tuviera una respuesta completa y definitiva, sino porque había aprendido que esa pregunta no es una pregunta que se responde de una vez. Es una pregunta con la que uno aprende a vivir, que se va respondiendo en capas, a lo largo del tiempo, a medida que uno se va conociendo mejor y va construyendo con más intención. Compró el libro. Salió a la calle. El aire de noviembre tenía esa frialdad limpia que no oprime sino que despierta, que hace que el mundo tenga bordes más nítidos y que la mente trabaje con más claridad. Caminó sin apuro hacia donde había dejado el auto, y en ese caminar sin apuro reconoció algo que hacía tiempo era parte de su vida, pero que esa tarde le pareció especialmente claro, que había recuperado, o quizás construido por primera vez con verdadera conciencia, la capacidad de habitar su propio tiempo, de estar en el momento que era, sin que una parte de él estuviera siempre en el siguiente. Esa capacidad, que parece simple y que en la práctica es una de las más difíciles de mantener en la vida moderna, es también una de las más transformadoras, porque el tiempo que uno habita de verdad es el único tiempo que existe. El pasado es memoria y el futuro es anticipación, pero el presente es el único lugar donde la vida ocurre de verdad y donde las decisiones que importan pueden ser tomadas. Y vivir en el presente, no como técnica, sino como consecuencia natural de haber alineado lo que uno hace con lo que uno es una forma de riqueza que ninguna circunstancia exterior puede dar ni quitar. Damián no había resuelto todo. Había cosas en su vida que seguían siendo difíciles, áreas donde el trabajo estaba apenas comenzando, preguntas que todavía no tenían respuesta y que probablemente no la tendrían pronto. No había llegado a ningún destino final, pero había desarrollado algo que vale más que cualquier destino. Había desarrollado la capacidad de seguir caminando con intención, de reconocer cuándo se desvía y de volver a orientarse, de sostener la tensión entre lo que es y lo que puede ser, sin que esa tensión lo paralice, sino que lo mueva. Hay una diferencia entre una persona que ha cambiado y una persona que ha aprendido a cambiar. La primera alcanzó un estado diferente. La segunda desarrolló una capacidad, y la capacidad, a diferencia del estado, no se pierde cuando las circunstancias cambian. Persiste.
Se aplica a situaciones nuevas. Se profundiza con el uso. Es, en el sentido más preciso del término, un activo que se lleva a todas partes. Damián había desarrollado esa capacidad. La capacidad de verse con honestidad, de identificar las creencias que limitan y de cuestionarlas, de moverse aunque el camino no esté completamente claro, de sostener la incomodidad del crecimiento sin colapsar hacia la falsa certeza de quedarse donde estaba, de construir desde adentro hacia afuera, desde lo que más importa hacia lo que se hará para que importe. Esa capacidad no había llegado de golpe, había llegado en capas, a través de conversaciones incómodas y noches de dudas y pequeños pasos que a veces parecían insignificantes y que, acumulados, habían producido algo que era mayor que la suma de sus partes. Había llegado a través del trabajo honesto y sostenido de alguien que decidió, en un momento ordinario de una mañana de invierno, dejar de administrar su vida y empezar a escribirla. El destino no es un lugar. Nunca lo fue. Es la dirección que emerge cuando uno se pregunta, con honestidad y sin prisa, qué es lo que más importa, qué clase de persona quiere ser y qué clase de vida quiere construir. Y luego toma la decisión, pequeña o grande, que es coherente con esa respuesta. Y luego la siguiente. Y luego la siguiente. No todas las decisiones serán perfectas. No todos los pasos irán en la dirección correcta. Habrá retrocesos y confusiones y días donde todo parezca lo mismo que antes. Pero hay algo que cambia de manera irreversible en quien ha aprendido a construir desde adentro. Cambia la relación con la propia vida. Deja de ser algo que le ocurre. Empieza a ser algo que elige, que forma, que escribe con la imperfección y la riqueza de quien sabe que el texto más importante que existe es el de la propia existencia. Un año antes, Damián había apagado el despertador antes de que sonara y se había quedado mirando el techo con la quietud de quien no sabe bien dónde está. Esa mañana de noviembre, de regreso a su auto con un libro bajo el brazo y el frío limpio en la cara, supo que seguía sin tener todas las respuestas. Seguía sin saber exactamente a dónde llevaba el camino ni cómo se vería la vida dentro de 10 años, ni si todas las elecciones que había hecho eran las correctas. Pero sabía algo que antes no sabía. Sabía que las preguntas eran suyas, que el camino era suyo, que la vida que estaba viviendo, con toda su complejidad e incertidumbre y riqueza, era cada vez más genuinamente la vida que había elegido vivir. Y eso, descubrió, no era el final de nada, era exactamente el principio de todo. El destino se elige, una narrativa basada en Controlé su destino, de Tony Robbins.